el 24, el 25. Claro, claro, es muy cierto. Pero dije, mira, sí, las diapositivas de hoy día, profesor. Sí, le voy a enviar en el grupo, no te preocupes. Ah, ya, después, ¿no? Exacto. No, ya. Usted ingresó el link del grupo, ¿verdad? Sí, sí estoy en el grupo. Sí, sino que tu compañero me está pidiendo el link, pero... Ah, con el link que envió, ahí ingresé. Sí, un favor, ¿me podrías ayudar reenviándolo en el mismo grupo? Ya. Muchas gracias. Se me escucha todo claro, ¿verdad? Sí, me escucho bien, profesor. Ok, pero de todas maneras voy a cambiarme a... Si tendría Xiomara, Buenas noches. a ver qué nos falta. ¿Qué tal, Xiomara? ¿Cómo le va con su práctica del abecedario? Cuéntenos. Sí, lo he practicado. Genial, me alegra mucho. Y que eso también pueda ser parte de la rutina diaria que se tiene, ¿no? En casa. Le va a ayudar muchísimo. Y mucho más, ¿no? Ya ahora, hoy día vamos a cerrar con algunas partes básicas para formar una gramática ya. De esta gramática hoy día vamos a aprender y espero que puedan prestar mucha atención porque esa es la clave, ¿no? Que ustedes puedan llegar a saber cómo es la conjugación en la lengua shánica. Pues me imagino que tienen algunas dificultades que no ingresan. ¿Vas a recordar de lo que hemos aprendido? ¿Está bien si usted me ayuda, Elizabeth, el abecedario que hemos aprendido? Ya. Bueno, tiene un apunte, ¿verdad? ¿O usted lo recuerda? No no lo traje mis copias, profesor. Y lo que pasa que la ¿Nos diapositiva... puede poner la diapositiva? No, no, lo que pasa es que tengo la diapositiva, pero es la diapositiva de hoy. No tengo la diapositiva. Sí tengo, sino que eh, Mm, lo puedo poner ahí, sino que se va a volver lento la laptop. sí. Sí, pero lo que usted recuerda, puede decirlo. A ver, hasta donde que usted llegue, yo le puedo estar ayudando. Quizás ahí está Xiomara también nos va a ayudar. Ya. A ver. A ver.
A, Ba, Cha, E, I, K, M, Ma, N, Na, Ma, Na, Pa, Pa, Ra, Ra, Sa, Ta, Ta, Cha. Ta, Ay, eso no puedo. Tia, Sa. Y ya, ¿no? Qué bueno, me alegra que ya está por ahí. Y Xiomara, cuéntanos usted cómo le va con la práctica. A ver, de lo que usted recuerde, puede decirlo. Sí, yo le saqué captura, pero solamente la A, Ba, Cha, E, I. Oh, ya, está bien, está Porque bien. no tenía mucha línea y no lo logré sacar las capturas. Ok, entiendo. Pero ahora sí pueden ver todo bien en cuanto a la diapositiva o tienen algunas dificultades. Sí, sí lo logro ver todo. Perfecto. Bueno, agradecido a la compañía de Elizabeth y Xiomara. El día de hoy aprenderemos la gramática y la importancia de lo que es la lengua Xánica, ¿no? Como ustedes saben, mi nombre es Nilton, el que estamos aprendiendo este curso de idioma Xánica. Y parte de ello hoy día aprenderemos un poco más de los números. Same ayotakotero ñakaronspe. Aprendemos sobre los números. Y como hemos podido ver al inicio de la clase, de que no hay mucha diferencia en cuanto a la escritura, solamente cambia en cuanto a la fuerza de voz en el acento, pues la forma de cómo usted va a relacionar eso, ¿no? Por ejemplo, si es pregunta, si está como enojada. Entonces, eso también vamos a verlo más adelante. Pero el día de hoy aprenderemos lo básico de estos números. Por ejemplo, el número cero en Ashánica se dice Teka. Teka es número cero. Y por lo general, en cuanto a estos números, bueno, personalmente, en las comunidades que he podido vivir, ya no usan mucho los números. Eso es lo que nosotros necesitamos motivar. Pues, por ejemplo, ya que nosotros vivimos en la ciudad, necesitamos ayudar a que los números en Ashánica puedan recordárselo. ¿De qué manera? Por ejemplo, pedir, bueno, 1 kilo de carne, 1 kilo de pollo. Entonces los números que llegan ahí, podemos usar estos números que nosotros sabemos. Pero usualmente y muy común lo están utilizando. Por ejemplo, me vende Batsatsi 5 kilos. Entonces, aquí lo están cambiando. Ya no están utilizando lo que es como solamente el Ashánica, sino que también lo están utilizando lo que es el castellano. Entonces, eso es el enfoque que vamos a dar con lo que es los números. Teca, de ahí sigue Aparoni, que también se dice Pani, ya sea Aparoni o Pani. En cualquiera de estos dos es el mismo número, que es el número uno. No hay una diferencia, ¿no? Sino que solamente es la forma de la expresión y de la escritura, ¿no? Que cambia muchísimo. Pero llega a conclusión es que es el número uno. Entonces, si ustedes llegan a la comunidad y escuchan a Paroni, se refiere al número uno. O si escucha que alguien le dice Pani, que es el número uno. Y así sucesivamente continuamos con Apite, que es el número 2, o también se dice Pite, también se dice Maba, que es el número 3, Maba. Después de Maba viene Otzi.
Ahí está. Entonces, vamos a hacer algo. Xiomara, usted empieza con 0 y Elizabeth, usted con Aparoni y así sucesivamente solamente hasta el 4. Y los números que no dijo Xiomara pueden empezar nuevamente y así para poder eh, recordar, ¿no? Porque es mucho, necesitamos mucha práctica en sí. ¿Se me escucha? Sí, ya, Sí, lo leo, ¿no? Perfecto. Empieza usted, Xiomara, con 0, después Elizabeth con 1 y así sucesivamente. Después, lo contrario, ¿no? Empieza Elizabeth y hasta el fin. ¿Perfecto? Ya. Teca, Aparoni. Entonces necesita a, decir también Pani. Ah, ya. Aparoni, pani. Exacto. apiti, apite, pite. Apite, pite. Maba. Maba, Ochi, Otsi. Kamexa. Ahora continuemos con Elizabeth y Xiomara usted nos ayuda con el número 1. Teca. aparani, pani. Apite, pite. Maba, Otsi. Kamexa. ¿Hay alguna diferencia de los números común que nosotros conocemos? ¿Qué es lo que usted piensa, Elizabeth? No la entendí. Oh, le preguntaba, ¿cómo hay algún cambio que estamos viendo ahora de los números muy común que nosotros sabemos? Mm, No, profe. Así lo he estado aprendiendo. Eso. Ok, claro, usted ya tiene como la idea de cómo es, ¿no? Entonces, para Xiomara me imagino que es algo nuevo. Entonces, eso es la forma de cómo se escribe y se pronuncia los números. Entonces, no hay una gran diferencia. Entonces, si usted dice teca, bueno, sabemos cuál es el cero, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el número 5 que es Coni, número 5 Coni. El número 6 que es Ico. El número 7 que es Son. 8 que es Soti. Tin, que es el número 9 y el número 10 Sa. Entonces, el día de hoy estamos aprendiendo Teca, Aparoni, Pani, Apite, Pite, Maba, Otsi, Coni, Ico, Son, Soti, Tin, Sa. Estos son los números del 1 al 10. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta que tiene Xiomara o Elizabeth? no, todo está bien. Todo claro, perfecto. Entonces, ya que hemos aprendido del 0 al 5, del 0 al 4, ahora continuemos del 0 al 5. Pero en esta oportunidad vamos a pedir a Elizabeth, puede empezar del 5 hasta el 10. Usted, Elizabeth, puede decir todos los números. Coni, Ico, Son, Oti, Tin, Sa. Kamexa. Entonces, si yo digo Nokoi Iko Batsatsi, a ver, bueno, en este caso todavía no sabemos de Nokoi. Nokoi significa quiero. Batsatsi, a ver quién recuerda qué significa Batsatsi. Quiero 6 carne. Ahí está. En este caso, por ejemplo, en kilogramos en Ashaninka es muy difícil. Entonces diríamos Nokoi, que es quiero. Iko, solamente ahí se está interpretando. Quiero 5. Entonces lo agregamos en español, que es kilo Batsatsi. Entonces, para que sea concreto, ¿no? Lo que nosotros queremos. A ver, lo siguiente. Si digo, eh, a ver qué hemos podido ver en la clase anterior.
Entonces voy a decir aparoni kaniri. Kaniri es yuca. Aparoni significa una o uno. Entonces ahí también vamos a llegar a identificarlo cuando nos referimos a una cosa o cuando estamos refiriéndonos, como por ejemplo eso o esa, ¿no? En esto también vamos a llegar a saber un poco más. Entonces, número uno a veces se utiliza como un o una, para que ya puedan tener un poco más de idea. Xiomara, si digo sa, ¿qué número estoy diciendo? ¿Cómo no lo he escuchado? Si digo el número sa en Ashaninka, Cha. sa, ¿qué número es? 10. Ahí está, 10. Entonces, eso va a ayudarlo mucho en la práctica, ¿no? Va usted repasando y aprendiendo cada día y eso le va a ayudar, ¿no? A identificarlo. Ahora vamos a empezar con los siguientes números. Aquí vamos a ver los números del 11 hasta el 90. Entonces, el número 11 se dice Tzapani. Tzapani. Ahora, del 11 para que nosotros podamos llegar hasta el 20 y básicamente de lo que nosotros hemos aprendido, pani, pite, bueno, sería aparoni, pani, apite, pite. En este caso solamente vamos a usar el pani, sa, pani. Entonces estamos agregando el sa, es el que dice como número del 10 para arriba, ¿no? Que es sa, 10. Ahora pani, que es número 1, entonces sería sa, pani. Recordemos que todo ello va sucesivamente. Zapani, Zapite. A ver, ¿recuerdan los números? Pani, Pite, Maba, Otsi, Koni, Iko, Soti, Tin. Entonces, Satin, que es el número 19, y llegamos a 20. Todo es una repetición de números. Entonces estamos viendo aquí Zapani. De ahí seguiría Zapite. De ahí Samaba. Y así sucesivamente del número de lo que ustedes han visto. De Pani, Pite, Maba. Pero todo va a ir Zapani, Zapite, Samaba, Saiko. Y así sucesivamente hasta Satin, que es el 19. Y llegamos con el número Piteza. Ahora Piteza, que es el número 20, y es lo mismo que vamos a trabajar aquí. Piteza pani, piteza pite, piteza maba, y así sucesivamente estamos yendo hasta piteza. ¿Qué número es el 9? ¿Me recuerda, Elizabeth? Itetzatim. Pitezatin, exacto. Entonces, como ustedes están dándose cuenta de que todo es una repetición de números, solamente los números que se podría decir donde empiezan, que es por ejemplo el 10 que es Tza, el 1 que es el 11, Pani, sería Tza, Pani. Número 2 que es Pite, entonces diríamos Tza, Pite. Es igual, Piteza, entonces si usamos el 21, diríamos Piteza, Pani. Solo agarraríamos el Pani. Piteza Pani. Y si quiero decir el número 22, Piteza Pite. Y así sucesivamente va creciendo hasta Piteza Tin. Entonces, básicamente lo estoy separando de 10 en 10 para que de esta manera ustedes puedan darse cuenta de que si queremos llegar del 11 al 20, solamente es repetición. Todo se repite. Sa, pan, sa, pite.
Tsa, Maba. Y así hasta el Tsatín, que es 19, Piteza. Y continuamos con el 30, que es Mabatza. ¿Cómo sería el número 21, Xiomara? Diré 31, lo siento. Mabatza, 31. Maba apan, apa, Mabatza pani. Pani. Exacto. Mabatza Pani. Y así vamos yendo. Mabatza Pite. Entonces, de esa manera, todo va repitiéndose. Ahora llegamos a 40, que es Otzitza. A ver si quiero decir 43, Elizabeth, ¿cómo sería? Otsitsa Maba. Ahí está, Otzitza Maba. Entonces, nos dimos cuenta de que todo es una repetición. Otzitsapani, Otzitsapite, Otzitsamaba, y así sucesivamente. Hasta aquí se logra comprender de los números que estamos yendo ahora como de 10 en 10. Sí, profesor. Tapani, Piteza, Mabatza, Otzitza, y vamos a llegar al 50. Konitza, Konitza, Konitzapani, Konitzapite, y así sucesivamente. Llegamos hasta Konitza Tin, que es el 59, y después de ello llegamos con 60, que es Icotza. Icotza igual, Icotzapani, Icotzapite, Icotzamaba, y vamos hasta el 99, bueno, 69, que sería Icotzatín. Ya llega el 70, que sería Tzonza. Y así continúa: Tzontzapani, Tzontzapite, Tzontzamaba, Tzontzotzi, hasta el 99, Tzontzantin, bueno, que sería el 79, y llegamos al 80, que serían Sotitza. Entonces, no va a ser tan difícil cuando ya ustedes saben los números del 1 al 9 o del 1 al 10, porque todo ello solo cambian los números mayores. Por ejemplo, del 10 en 10 sería el 10, que es el Sa, que 20 sería Piteza, y así vamos a llegar hasta el 90, y sería Tinza. Igual, Tinzapani, Tinzapite. Entonces, ustedes se dan cuenta que al inicio y después los números pequeños, ¿verdad? Hasta el 9. Después que llegamos 99, continuamos con Sheki. Hasta ahí es donde que llegamos a poder obtener los números del 1 al 9, y aquí estamos viendo del 11 al 100. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Elizabeth, Xiomara. Profesor, 100 dijo Sheki. Sheki. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Entonces, empecemos con Xiomara. Ayúdanos, Xiomara, del 11 hasta el 100. De una manera Ya. no tan rápida, para que de esa manera como que pueda concentrarse con la escritura, ¿no?
Lo leo todo, ¿no? Y ahí con los otros números. Perfecto. Sí, solamente lo que están ahí. Ya usted sabe de que si quiere continuar con 11, 12, 13, 19, solamente tiene que agregar los números, ¿no? Como por ejemplo Zapani, que usted si quiere decir 12, Zapite, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el 90, bueno, hasta el 19. En este caso, usted puede leer lo que está ahí con los números grandes, básicamente. Ya. Mm, Tapspani, Zapani, Pitetza, Mabatza, Otitza, Canotza, Canitza, Conitza, Conitza, ajá, Conitza, está bien, no se preocupe. Vamos y perfeccionando. Cotza, ¿cómo se dice? Con Choncha, Songa, ¿no? O Sonta. Chonza, Sonsa. Sonsa. exacto. Sotitza. Tin, tin, tinza. Tinza, Chequi. Sheki. Perfecto. Muchísimas gracias, Xiomara. Entonces, así nos damos cuenta de que cómo van funcionando los números del 11 al 100. Entonces, si nosotros, Profesor, sí, disculpe, ¿está compartiendo las diapositivas? sí, Que no veo nada en la pantalla. probablemente sea con el internet, pero bueno, usted sí puede verificar, Xiomara, en cuanto a la diapositiva. O quizás, Sí, de mí sí está bien. a ver, puede usted salir y regresar de nuevo para que pueda actualizarse de una manera muy rápida. ¿O será porque estoy con el celular? Y con los datos. Bueno, suele pasar eso como más que nada es por el internet. Cuando el internet es como muy lento, entonces a veces se te aparece la pantalla oscura o si no, se te aparece como la otra pantalla anterior. No, pero sí le veo a usted, pero no veo las diapositivas. Sí. Bueno, entonces es porque me ve a mí, me dice, pero no ve la diapositiva. Ah, aquí está. Entonces puedo hacer Ya, algo. ya lo hice. Ahora sí lo veo ya las diapositivas. Ya lo ve nuevamente. Oh, lo siento. Entonces voy a correr un rato porque voy a regresar de nuevo para compartir más de manera más pequeña. Ok, nosotros estamos aquí. Entonces pasamos hasta... ¿Me confirma si se observa? Sí, profesor, ahora sí ya lo veo. Genial. Entonces no tener la dificultad de poder regresar y poder ver. Entonces ahí vamos. Entonces usted me ayuda, Elizabeth, con el número 11 hasta el número 100. ¿Sí me escucha? ¿O es la señal? Ay, sí, le escucho. Ok. Ya. Entonces, Tapani, Pitetza, Mabatza, Otzitza, Konitza, Ikotza, Sonza, Sotitza, Tinza, Sheki. check. Pasó aquí. Muy bien. Gracias. Es de esa manera que nosotros identificamos. Entonces, para poder recordar, recuerden que el número 11 es Zapani. Entonces, si queremos decir 12 sería Zapite, Zamaba, Zaotzi,
Zaconi, Zaico, Zazón, Zazoti, Zatín. Número 20, Xiomara, ¿recuerda? Sí. El número 20, ¿cómo se dice? Pitetza. Ahí está, Pitezza. Entonces, de esa manera vamos. Pitezza Pani, Pitezza Pite, Pitezza Mava, hasta el 29 que es Pitezzatín. Es por eso como le decía, ¿no? De que todos los números solamente son repeticiones de los números menores hasta que llegues tin, que es el 9, ahí cambia. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, Xiomara, Elizabeth? ¿Todo claro? No, profesor, todo claro. Genial. Entonces, si alguien por ahí se presenta y dice, bueno, mi edad es como decir Sonsa, entonces usted estaría identificando el número. A ver, Elizabeth o Xiomara, que alguien viene y dice, mi edad es Sonsa. 70 años. Ahí está, 70 años. Entonces, personas de esta manera, muy difícil podemos encontrarlo. Personalmente lo digo porque he podido ver, ¿no? Porque cuando ellos dicen la edad, o como les decía, los números, ellos solamente lo van a decir en el castellano. No lo van a pronunciar tal cual como ahora nosotros lo estamos aprendiendo. Entonces, nosotros necesitamos ayudar a que los estudiantes, tanto los padres, que puedan pronunciar estos números o que puedan usarlo. Entonces, vamos a continuar. Ok, esto es lo que necesito que presten muchísima atención. ¿Me ayudas con las primeras, bueno, con el título, Elizabeth y Xiomara, usted como el significado? ¿Está bien? Tal cual como empezamos con el título, ¿me puedes ayudar con la lectura, Elizabeth? Ya. ¿Todo el título también? O... Sí, solamente la que no está encerrado, la que termina ma y na. Ya. Recordemos la gramática en cuanto a los siguientes consonantes. Ma y na. Exacto. Entonces, esto necesito que ustedes presten mucha atención. Recuerden de que la consonante ma en español es M. M. Y también na en español es N. N. Exacto. Entonces ahí para no confundirnos. Quizás, pero ¿por qué no veo dónde está ma, dónde está na? Listo. Entonces, Xiomara, usted nos ayuda con el concepto de lo que nos dice ma y na. Ya, lo leo todo como está, ¿no? O Exacto. lo pongo ya. Se usa ma antes del consonante va y antes del consonante pa. Ejemplos. Perfecto. Entonces, ma vamos a encontrarlo antes del consonante ba y también antes del consonante pa. Eso quiere decir, más adelante vamos a explicarlo, de que los ejemplos que encontramos aquí es lo siguiente. Tam, pia. Entonces, antes de pa está ma. Ahí encontramos ma. En este caso, con ba, que me fue bueno, la verdad que fue difícil encontrar una palabra que llegue muy cerca. Am, en sí, también va la ma antes de ba. Es por eso que en la mayoría de lo que he podido utilizar, encontré más ma cerca a
pa. Les decía para que puedan prestar mucha atención, es porque hay una gran diferencia cuando nosotros decimos tam, pia. Entonces, tam, pia, que significa viento. Después de ello viene lo que es tam, poro, que es tambor o bombo, como ustedes lo conocen, tamporo. Después de ello encontramos lo que es impaneki, impaneki. Entonces, ma siempre va delante de pa, para poder recordarlo. ¿Qué sucedería si es que encuentro una consonante diferente? Que, bueno, en este caso ya sé si es ba, pues entonces nos está indicando de que está correcto. Pero si no encontramos pa ni ba y delante de ello está yendo m, bueno, ma estaría correcto. Elizabeth, Incorrecto estaría. claro, es incorrecto. Entonces la gramática nos dice de lo correcto siempre la ma va antes de pa. Y así sucesivamente. Encontramos otros ejemplos. Ampeji, ampeji, que es el significado de algodón. Después de ello encontramos impóquiro, que es estrella, impóquiro. Después de ello encontramos Nampitzi, Nampitzi, país, o también ahí en sus apuntes pueden agregarlo como ciudad, comunidad o pueblo, ¿no? Es el significado de Nampitzi, pero muy comúnmente se utiliza como país. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Xiomara, ¿tiene alguna pregunta? Ok, entonces, Elizabeth, está bien si usted me ayuda con lo que es Ashaninka y le acompaño con lo que es la respuesta. Tampia, viento, tamporo o tambor, impaneki, arena, ampeji, algodón, impóquiro, estrella, nampitzi, país o pueblo. Kame, zapato, Elizabeth. Entonces, Xiomara, si es que logro encontrar en una pregunta, imaginemos de un examen que viene, me dice que ma va antes del consonante ña, ¿estaría bien? Hola, Xiomara, ¿nos escucha? Me imagino que tiene dificultades con internet. Pero bueno, entonces vemos de que todo lo que ahora están frente a ustedes es lo correcto. Ahora vamos a ver por qué fue tan importante aprender de que ma siempre va antes de pa. ¿Qué diferencia logramos encontrar aquí, Elizabeth? Está escrito con la na, que es incorrecto. Perfecto. Entonces, si en la evaluación que ustedes van a lograr encontrar viene con na y después la pa, obviamente y automáticamente ustedes tienen que recordar ello, la importancia de esta gramática.
Es por eso, como les decía, tienen que poner mucha atención, que no va a ser que nos sorprenda cuando nosotros estemos resolviendo algunas encuestas y aparezca de esta manera. Entonces te da la opción de escoger entre si es buena o si es mala. Quizás por el momento podemos decir, pero sí está bien, tal cual como está escrito. Entonces hay una gran diferencia. Todo lo que ustedes están viendo son incorrectos. La pronunciación no va con... Hay un sonido diferente, ¿verdad? Tam, tam, pia. Entonces si decimos tan, tan, tan. Entonces tam, tan. Entonces hay una gran diferencia en la forma de cómo nosotros estamos pronunciando la fonética también. A ver, Xiomara, ¿nos escucha ahora? Sí, Ahí está. Ayúdanos con la pronunciación de las siguientes palabras. ya. De Tampia hasta Nampitzi, si me escucha correctamente. Le escucho intercortado. Ahí, Ahora sí. ya. Campamento, Tamporo y Paneki Arena. Y poquito. Muchas gracias. Entonces, todo ello es lo correcto que acabamos de ver. Sin embargo, también podría decir de que esto es correcto. Entonces, al darnos cuenta de que todo empieza con na, todo lo que está aquí es incorrecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O duda que ustedes tienen? Profesor, para decir no es T, ¿no? Exacto. Te T supremacía, sí. Camexa. Sí. Ok. Entonces, si usted quiere decir como no tengo preguntas, Mm, hay maneras y formas de poder utilizarlo. Una de lo que podemos utilizar en el momento sería te, añero, no zampite. Como no tengo preguntas, eso sería. Pero si solamente usted dice te, que significa no, también lo puedo utilizar como una manera más rápido. ah, ya, pues. ¿Alguien salió? Genial. Ahora vamos a continuar con palabras en cuanto a la consonante na. Eso también hay que tener en cuenta la importancia de esta consonante. Como hemos podido ver de antes, ma es muy importante en ciertos consonantes. Y ahora aquí también nos dice, ayúdanos con la lectura a Xiomara. La respuesta. Lo leo, ¿verdad? Dice hincha tomate. Oh, sí, pero antes de ello nos ayudaría para poder concretar la idea de cómo se utiliza la na.
¿Me escucha? Ahora sí. Ya, a ver. No sé por la verdad. Pues probablemente que sea la señal. No le escucho ahora. Ahí, No, no, no. ahí. Ahora mucho mejor. La verdad, No le escucho. Entonces, Elizabeth, ¿está bien si usted me ayuda? Ya, profe. Palabras en cuanto a la consonante na. Se escribe con na en la mayoría de las consonantes, excepto en consonantes ba y pa. Ahí está. Muchísimas gracias. Entonces, aquí nosotros estamos viendo lo contrario de lo que nos dijo anteriormente Ma. Ahora, Na nos dice de que sí logramos encontrar en la mayoría de las consonantes, excepto en consonante ba y pa. Entonces, si nosotros encontramos Na que está con la consonante ba y pa, eso quiere decir que es incorrecto. Es por eso necesitamos poner énfasis de lo que ahora estamos viendo, para que así no podemos equivocarnos en cuanto a las escrituras. Ok, ahora vamos en cuanto a la escritura que es correcto. Lo correcto de ello es lo siguiente: Inchatomashi, que significa bosque. Intacantarori, inicio de una historia. Parenti, plátano. Pankirensi, semilla. Contirensi, que es rayado de camote. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Elizabeth, Xiomara? Profesor, semilla también se dice oitzoki. Claro, semilla se dice oitzoki, que también se podría interpretar como fruto también. Kamexa. Entonces, quería hacer énfasis en una de las siguientes, de las últimas, continency. En continency, como lo puse de ejemplo, rayado de camote. Entonces, continency significa todo tipo de rayados, ya sea rayado de camote, rayado de yuca, rayado de plátano, todo lo que es rayado. Entonces, si alguien le pregunta, por ahí no está pasando y le dice, ¿el camote es continency? Entonces, está preguntándole si el camote es rayado. Entonces va a decir que sí, porque es continency, ¿no? Entonces todo lo que es rayado, todo se refiere a todo lo que podemos preparar rayado. ¿Alguna pregunta? Xiomara, ¿cómo vamos con la señal, Xiomara? ahí me escucha. Sí, ahora sí, correcto. Ya. ¿Alguna pregunta tiene hasta aquí, Xiomara? No logro escucharlo ahora. Ahí. Sí, se escucha, pero a veces se cortado. Pero bueno, entonces, ¿está bien si usted me ayuda con lo que dice Inchatomashi hasta con Tirensi? Ya me logro escuchar, ¿verdad? Sí, ahora sí.
Ya, Inchatomachi, bosque. Inca, Cantorori, Intacantarori, inicio de una historia. Intacantarori, inicio de una historia. Parenti, plátanos. Panquirensi, semilla. De camote. Camexa. Entonces, Elizabeth, usted me ayuda también con la pronunciación de las palabras que encontramos. Ya. Inchatomaki, bosque, Intacantarori, inicio de una historia, Parenti, plata, Panquisi, semilla, Continensi, de camote. Ahí está. Básicamente, más específico sería todo tipo de rayados, ¿no? Porque estamos viendo solamente el rayado de camote, pero en sí contiene en sí significado es rayado, ya sea rayado de plátano, de camote, ¿no? De todo tipo de rayados, para poder ahí concretar un poco más con ellos. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Añero no sampiteo. Señor Nuevamente. Camexa. Entonces, vamos a ver las escrituras que son incorrectas, ¿no? Esta escritura incorrecta, como les decía, in- im- entonces hay una diferencia, ¿no? Entre inchatomashi. Entonces, ma, todo lo que está con ma, es incorrecto. Así es que hay una gran diferencia si va con na o si va con ma. La gran diferencia en cuanto a estas escrituras que son incorrectos. Estamos aclarando ello para que nosotros no podamos estar confundiéndonos. Quizás va a haber momentos que por ahí le preguntan, ¿no? La forma correcta de poder escribir parenti, ¿cómo sería Xiomara? Parenti, ¿está bien? Parenti, Paren con N. Paren. exacto. Entonces hay una gran diferencia. Si digo panquirensi, ¿es correcto, Elizabeth? A ver, ¿podría volver a repetir? Si digo panquirensi, Incorrecto. panquirensi, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Ok, listo. Ahora continuemos. Continuemos con lo siguiente. Los verbos en Ashani. Estos son los verbos muy comunes que podemos encontrar y hay más verbos, pero en este caso es lo que podemos determinar, por ejemplo, si digo saltar, ¿no? Si digo saltar, entonces utilizaría la frase que dice mitahansi, 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 que es saltar. Después de ello viene un siguiente, que es shiansi. Shiansi significa correr, shiansi. Después de ello llega lo que es shiarensi, que es escapar. Después de ello viene pampoyarensi, que es cantar. Después de ello aparece lo que es sankenatansi, que es escribir.
Ahora encontramos bairatansi, que significa bailar. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Correcto? A ver, Elizabeth. Ahora, Tinkari, ¿y por qué está de color? El Hansi, ¿por qué está de otro color? O sea, Ya. Entonces, por la separación de ello es para que ustedes puedan identificarlo en cuanto a la pronunciación. ahí está a conjugar todo eso está con color. El otro color que queda ahí es como poder diferenciarlo, la forma de la expresión en cuanto es lo que define básicamente, ¿no? Por ejemplo, si usted se da cuenta, encontramos sí en la mayoría, pero más que nada lo estoy separando. Por ejemplo, si ustedes quieren pronunciarlo, dirían mita hansi. Si ustedes quieren decir correr, dirían shi yansi. Entonces de eso me estoy refiriendo. No sé si está todo claro. ¿O no? Está bien. Kamexa. Entonces eso es lo que bueno, lo que estoy tratando de hacer es la forma que ustedes pueden identificarlo en cuanto a la pronunciación. Porque si yo lo dejo así directo, ustedes pueden decir de una manera que en sí es lo correcto de esta manera, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Xiomara, ¿tiene alguna pregunta? Ok, entonces vamos a pedir la ayuda de Elizabeth con la pronunciación de estos verbos que el día de hoy estamos aprendiendo. Te escuchamos, Elizabeth. Mitahansi, saltar. Shiyansi, correr. Shiyarensi, escapar. Pampoyarensi, cantar. Sankenatansi, escribir. Bairatansi, bailar. Perfecto. Entonces, de esta manera usted se puede dar cuenta, ¿verdad? La separación de cómo nosotros podemos pronunciarlo. Es como lo decía, si yo lo dejo como aquí dice verbos en Ashaninka, entonces alguien puede decir verbos Ashaninka. Entonces, para que no suceda ello, es por eso que le separé de colorcito. Estaría bien, Xiomara, si usted me ayuda, lo mismo que su compañera acaba de pronunciar en cuanto a los verbos en Ashaninka. Ya está bien. Ya. Mitahansi, saltar. Shiyansi, correr. Shiyarensi, escapar. Pampoyarensi, Cantar. cantar. Sankenatsi, escribir, bailar. Kamexa. Entonces, estos son los verbos que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, aquí no está conjugándose. Pero sí vamos a lograr hablar un poco más de ello a medida que nosotros vamos a llegar a saber más adelante sobre los pronombres personales en cuanto a los cambios que se realizan aquí. Genial, ahora sí empezamos nuevamente con lo que es los colores. Antes de pasar a los colores,
vamos a hacer un pequeño recordatorio. Elizabeth, ¿es correcto de las palabras que estamos viendo ahora? Incorrecto. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué está incorrecto? Porque antes de la P va la M. De la PA y de la va la M. Correcto. Entonces ahí ya tenemos todo claro. Es cierto, Xiomara, antes de lo que antes de pa, ¿cuál es la consonante que va? Hola, Xiomara, ¿me escucha? Bueno, vamos a continuar con los colores. Los colores que estamos viendo aquí es Kiteriri, que es amarillo, Kitamarori, que es blanco, Kirari, que es rojo, Azori, que es azul. Después de ello, encontramos Kisari, que es de color negro, y Kenashiri, que es de color verde, Samampo, que es plomo. ¿Alguna pregunta, Xiomara? No sé si regresó la señal. ¿Qué pasó con Xiomara? ¿Me lo vas a escuchar ahí? Perfecto, todo correcto. Si no, Sí, le escuchamos. no lo escucho. Ya ahí, Sí, ahí sí le escucho, todo correcto, Xiomara. ya. Ayúdanos con los Lo colores. leo, ¿verdad? Perfecto. Ya. Los colores. Kitireri amarillo. Kitamarori blanco. Kirari rojo. Azori azul. Kisari negro. Kenashiri verde. Samampo plomo. Genial. Entonces, el día de hoy aprendimos un poco más acerca de los verbos, acerca de los colores, que de esto, de hecho, nos va a ayudar mucho a que nosotros podemos empezar a formar oraciones. Si digo Kirari, ¿qué color es, Elizabeth? Rojo. Kamexa. Si digo Samampo, ¿qué color es, Xiomara? Plomo. Camex. Entonces ustedes ya están identificando. En sí, esos son la mayoría de los colores que he podido identificar que nos está ayudando a poder definir. Sin embargo, si ustedes se han dado cuenta, donde que dice Azori, que es de color azul. Hay hay algunos colores que básicamente son adaptables al mundo que nosotros vivimos, que por el simple hecho de que en los tiempos antiguos no existió estos colores, es por eso que lo adaptan. Pero a pesar de ello, que nosotros tenemos el significado correcto, de todas maneras hay colores que solamente se le adapta porque es algo nuevo. Hay personas también que, por ejemplo, lo utilizan el kirari, que es de color rojo, lo ponen algo diferente, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado rojo y lo agregan algo adicional que sería y rojo. Entonces, eso va a ser como un cambio, pero no es tanto, ¿no? Porque es algo que sí dice ahí, ¿no? Rojo. Si lo agregan un i sería rojo.
Y así otros colores que no están ahí lo pueden agregar de esta siguiente manera, porque no existió el color o no hay una forma de cómo nosotros podemos identificar correctamente los colores. ¿Alguna pregunta aquí? Todo bien. Camexa. Acerca de los verbos, todo claro. A ver, recuérdanos, Xiomara. Se fue su señal. ¿Cuál estaba diciendo? Ahora le decía, recuérdanos acerca de los verbos que aprendimos hace un momento. Sí, del consonante M y NA, ¿o Los cuál? verbos. A ver, espere. Un ratito. Ya, sí lo recuerdo. Lo leo, ¿verdad? De lo que usted recuerda que marcó hasta ahora, ¿cuál es? El, si ya, mitahansi, Mitahan. ¿Qué significa mitahansi? saltar. Ahí está, mitahan. Pero ahora pasamos con los colores. ¿Algún color adicional, Elizabeth, de lo que usted quizás ha podido ver que no hemos incluido hasta ahora en los colores? ¿Hay algún color? No lo escucho, Elizabeth. Como hay una... Que Nashi. Bueno, ya está. Ahí está. Entonces estos son los colores muy conocidos, ¿no? Por el mismo hecho que existe, por los colores de las plantas, o también por el mismo hecho de que es un color que es muy común, que nosotros podemos verlo, ¿no? Ya sea en la escuela. ¿Cómo diríamos celeste, Elizabeth? Azori. ¿Cómo? Azori. Celeste. No. No sé. Entonces, el color celeste es algo similar de lo que nosotros estamos utilizando en el color azul. Azul dice azori. Entonces, si queremos decir celeste, solamente es lo mismo. Sereshite. Entonces, todo es adaptable porque eso nunca ha existido. ¿Correcto? Ya. Genial. Entonces, si hay cosas que ustedes, o colores que ustedes quieren llegar a identificar y no existen estos colores, pues es más posible que sea un color adaptable, que quizás no ha existido, solamente se lo adapta. Algunos verbos que recuerdo, Elizabeth. Sankinatansi. Escribir. Sankinatante, Naron, ya. Dar. Hay momentos que su audio suena como que un sonido diferente. Puede ser que sea el auricular, algo así.
¿No se escucha bien o...? Ahora sí, sino que hay unos ruidos extraños que se escuchan. Si lo estoy poniendo un audífono, y no Es más probable que sea ello. ¿Alguna otra pregunta que tengas en cuanto a los colores, Xiomara? no, todo está bien. Ok, entonces, ah, todavía no hemos visto, ¿no? Las ropas, pero bueno. Entonces, si digo Kitamarori, ¿qué color estoy diciendo, Xiomara? Blanco. Ahí está, Kitamarori es blanco. Kamexa. Ahora veremos un poco más acerca de las estaciones del estaciones. Encontramos que es Osarensi, que es año, Kashiri, que es meses, Kiaronsi, invierno, Aronsi, verano. Entonces, vamos a pedir la ayuda de Elizabeth, a ver si está todo claro con el internet, Elizabeth. Ya, profesor. Ahora sí, le escuchamos todo claro. Ostensi, año, Kashi, meses, Kiaronsi, invierno, Aronsi, verano. Kamexa, Patonki. Xiomara, te escuchamos. Ya. Osarensi, año, Kashiri, meses, Kiaronsi, invierno, Aronsi, verano. Kamexa, Pazonki, Xiomara. Entonces ahí nosotros podemos llegar a identificar un poco más, ¿no? Osarensi, que es año, Kashiri, que es meses, Kiaronsi, que es invierno, y Aronsi, que es verano. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Elizabeth? ¿Ninguna? ¿Todo correcto? Ninguno. Ahora aprenderemos lo más esperado de la noche, los pronombres personales, que con esto podemos utilizar ya conjugando algunas palabras, pero lo primordial que nosotros necesitamos aprenderlo. Naro significa yo, Abiro que significa tú o usted, Yora que es él, Ora que es ella, Naroheita que vendría a decir el significado de nosotros. Si digo Naro, Elizabeth, ¿qué me estoy refiriendo? Yo. Ahí está. Yo. Entonces, cuando quiero decir yo en primera persona, que básicamente, como diríamos, ya, yo soy feliz. Entonces sería Naro no Kimo Shireti, que significaría yo soy feliz o estoy feliz. Entonces, eso también hay que poder identificarlo. Naro, que significa yo soy, o también significa soy. Naro, Abiro, Yora, Ora, Naro, Heitak.
¿Nos ayuda Xiomara? Ya, lo leo, ¿verdad? Exacto. Ya, Naro, yo. Abiro, tú. Llora, él. Ora, ella. Naro, Heitake, nosotros. Perfecto. Entonces, identificar ello va a requerir mucha dedicación, mucha práctica, para que de esta manera ya va quedándose todo eso en nuestro vocabulario, ¿no? Sé que es algo nuevo, pero si alguien escucha decir por ahí, Naro, que es yo, Naro, Abiro, que es tú, ¿no? O usted. Entonces, eh, Elizabeth, si usted quiere referirse a Xiomara, ¿cuál utilizaría? Hora. Ahora, perfecto. Y Xiomara, si usted utilizaría una, un pronombre personal para Elizabeth, ¿cuál utilizaría? ¿Cómo se le preguntaría? Sí, si usted quiere utilizar un pronombre personal refiriéndose a Elizabeth, ¿cuál utilizaría? Abiro. Claro, perfecto. Sí se utiliza entre Abiro o también, en este caso, hora, pero horas se utiliza cuando están dos personas. Es como usted y su amiga y le está diciendo a como ella, a Elizabeth, no. Entonces usted está con su amiga ahí, se encuentran y entonces quiere decir algo de Elizabeth, entonces como que le dices, ¿no? Hora, Sí. es ella. Ya. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí, Elizabeth? ¿Estamos en lo correcto o hay algo que podemos agregar ahí adicional de todo ello? ¿Ustedes cómo dirían? Justamente entre tú o usted se utilizaríamos a Viro. Porque si vamos con ustedes, estaríamos utilizando un significado que sería diferente de lo que es el aviro. En este caso se agregaría el heitake. Naro heitake, que significa nosotros, pero en este caso si usted quiere decir ustedes, utilice el aviro y agregarías heitake. Sí, más que lo que estamos viendo ahí es lo más usado y muy común para que ustedes puedan entablar una conversación y por ejemplo decir ustedes, abrojeita, que es como en el español buscar entre vosotros, nosotros, estas pequeñas pronombres personales que es muy difícil encontrarlo en sí. Algo así sucede con eso. ¿Alguna otra pregunta? No, oye. Camexa. Xiomara, ¿tiene otra pregunta? Todo bien. Camexa. Entonces, si digo Narujeita, ¿qué? Xiomara, Narujeita, ¿qué? ¿Me escucha? Sí, ahora sí lo escucho.
Nosotros. Camexa. Elizabeth, si yo digo hora, Ella. ella. Perfecto. Ahora, de todo lo que nosotros estamos viendo, hay una gramática esencial y necesitan escuchar con mucha claridad o con mucha paciencia para que así ustedes puedan identificar lo que es Naro, Aviro, Yora, Ora y también Naro, Heitak, que empezaremos con yo. ¿Me ayuda con la lectura, Xiomara? ¿Se logra ver? Sí. Ahí está con el Ya. título. Palabras que se usa específicamente en primera persona yo. Se usa no en cuantos cosas personales, todo lo que pertenece, por ejemplo. Perfecto. Tal cual como nos dijo, ¿no? Se utiliza no. Ahora escuchemos a Elizabeth. A ver, Elizabeth, todo con los ejemplos de no. Oito, mi cabeza. Oitare, mi ropa, mi kushma. Pi, mi país. Noto, Iron, mi tía. Camexa pasó. Entonces, todo lo que empieza con no es cosas personales que es mío. Es como decir, bueno, en este caso es lo que estamos tratando de llegar a entender, ¿no? Noito, que significaría mi cabeza. Noizare, que significaría mi ropa o mi kushma, ¿no? Entonces, la mayoría de lo que ustedes pueden darse cuenta empieza con no. Sí. En todo siempre va a empezar con no. Entonces, hay algo más que ustedes pueden tener siempre en cuenta, de que si algo está escrito y empieza con no, entonces automáticamente te vas y identificas de que si es un no, significa yo, pero en cosas que son míos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes pueden llegar a saber, porque aparte de lo que está como, eso es lo correcto, ¿no? Porque la gramática nos dice la forma correcta, pero hay momentos en que esto va a cambiar muchísimo, pero eso no va a definir de que estás usando, ya no usas la primera persona. Si sí se usa, sin embargo, estos cambios es por el mismo motivo de la forma de cómo usted se está expresando o cómo usted se está refiriéndose a tal cosa. Entonces, para que sea más específico, entonces utilizarías el no. A ver, Xiomara, usted me ayuda con todo lo que es Mm, no. Ya. Noito. Lo pronuncio también, ¿no? Sí, tal cual como está. Ya. Noito, mi cabeza. Noizare, mi ropa o mi kushma. Nonampi, mi país. Notomi, mi hijo. Noniransori, mi tía. Tía, perfecto. ¿En qué momento se utiliza no, Elizabeth?
cosas personales. Ahí está, cosas personales. En este caso, a ver si usted se a ver, imaginémonos de que usted pues es dueña de algunas cosas o es como que usted tiene algo pero que le costó mucho dinero, ¿no? Entonces como que usted no quiere prestar fácilmente. Es como que eso es mío y yo no como puedo prestar esto. Entonces algo así es lo que significa, ¿no? Pero en este caso, a ver, am, imagínate que estás ahí junto con Xiomara. ¿Cómo usted se expresaría en este caso, pues, con el yo? Mi amiga, No, claro que es su amiga, pero usted como que se tiene que hacer ver de que todas las cosas que usted tiene como que te pertenecen. En este caso, a ver, utilicemos, por ejemplo, el noito, ¿no? Entonces, esto va a hacer que usted puede pronunciarlo, pero no puede decir a su amiga, a usted, por ejemplo, noito. Le va a decir como noito. Entonces, como no tiene un significado exacto, ¿no? Pero si usted va a decir que es mío, entonces ahí sí va a tener. Entonces hay un gran cambio. Si es que usted va a decirlo a su, o en este caso sería su amiga Xiomara, va a decir Xiomara noito. Pero si Xiomara quiere decir a usted que es su cabeza, algo así, vamos a verlo más adelante. O sea, sería, mira, cuando yo diría así sería mi cabeza, ¿verdad? Claro, todo lo que uno le pertenece. Mi cabeza sería noito, mi cabeza, Allá, de yo. ya. Pero en este caso no vas a decir noito, que es la cabeza de Xiomara, ¿no? Entonces su cabeza de Xiomara no vas a decir noito, noito Xiomara. Entonces Xiomara va a darse cuenta de que usted está diciendo que es mi cabeza, pero no la cabeza de Xiomara. Imaginémonos de que aquí, a ver, bueno, sería, hay una abeja, ¿no? Dentro de la cabeza de ti. Entonces usted va a decir a Xiomara, Xiomara noito, entonces mi cabeza. Pero Xiomara no puede decirte a ti como noito. Entonces como que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ella quiere decirme la cabeza de ella o mi cabeza. No sé si logran entenderme. entiendo. Sí, es como si Xiomara va a decir noito, entonces, pero ella quiere expresarse y decirte como, mírate en la cabeza, tienes una abeja. Ella va a estar como, noito, noito, pero ¿quién? No entiendo. Entonces, como que es porque ella se está identificando, que está diciendo que es mi cabeza, que es noito. Pero ella no te está diciendo de la forma correcta que es tu cabeza, ¿me entiendes? Sí, Exacto, entonces ahí eso es como la gran diferencia, ¿no? Pero si Xiomara, ella empieza a decir Noito, Noitzare, que es mi ropa, Nonampi, que es mi país, entonces si Xiomara tiene un hijito, Notomi, entonces automáticamente diciendo yo, que es quien le pertenece a Xiomara, no es lo que le pertenece a otra persona. Es por eso lo puse con mi, todo lo que pertenece, ¿no? Todo lo que es mío. Por ejemplo, si yo quiero decir a mi carro, en ese caso utilizaríamos el no, pero como no tenemos una frase aquí, no yarote, que es mío, que me pertenece a mí. Por ejemplo, si decimos mi perro, no citite. Entonces, por ejemplo, si Xiomara quiere decir no citite, ella está refiriéndose que es de ella, su perro. Entonces no hay una manera de que usted pueda decir no citite diciéndole como, oh, es mi perro.
pero ella como que entiende, pero es mío, pero porque dice como que es mío también. Entonces eso tenemos que diferenciarlo. Pero ¿cómo nosotros vamos a diferenciarlo? Vamos a ir lo siguiente. Ahora con tú, vimos que es con yo, que vimos que es noito, que todo lo que es con no, si por ahí encuentras una frase que dice, ¿cuál sería? A ver, o sería noniro, ¿no? Que sería mi mamá. Entonces, en este caso, si está diciendo noniro, se está refiriendo directamente a mm, que le pertenece a ella. En este caso, Xiomara interpretaría como si usted dice noniro, entonces automáticamente en su mente Xiomara va a decir, oh, es su mamá, pero no es mi mamá. Esa es la diferencia. Por ejemplo, aquí. A ver, ayúdame con la lectura, Xiomara. Palabras que se usa específicamente en segunda persona tú. Se usa pi. Ahí está. Entonces, si Xiomara usted encuentra, bueno, le dice a alguien, Pito, ¿qué se está refiriendo? Pito. O sea, tu Exacto, tu cabeza. Pero en este caso, vamos a decir a Elizabeth que te diga a ti, ¿no? Tu cabeza. A ver, ¿cómo lo dirías, Elizabeth, si usted está diciendo como tu cabeza? Pito. Pito, camexa. Entonces, si es porque te estás refiriéndote a la cabeza de Xiomara, que es tu cabeza, Pito. Entonces, si alguien por ahí está hablando y le dice Pito, y usted automáticamente se va y dice, ¿qué es Pito? Te pones a pensar, ok, ya entendí, se está diciendo tu cabeza, todo lo que es de la otra persona. Y ahora si dice, por ejemplo, pizzare, que significa tu ropa o tu kushma, pizzare. Entonces, tus cosas, todos se refieren a la segunda persona, todos, pero la segunda persona solamente va a aceptar todo lo que es de ella o de él. No hay una gran diferencia entre si es que le dices algo que le pertenece, pero ahora esta persona quiere decir nuevamente, ahí sí cambia, ya no va a decir lo mismo. Pito, pizzare, pinampi, pitomi, pinirochori. Entonces vemos un gran cambio, ¿verdad? Hace un momento veíamos no, no nirochori, pero ahora es pi nirochori. Entonces la mayoría de lo que nosotros estamos viendo solamente cambia el no y los restos continúan. Es lo mismo, no hay ningún cambio. Noizzare, pizzare. Entonces solamente al inicio de todo eh, pronombre personal en Ashanika, ustedes van a identificarlo a través de lo que dice aquí, ¿no? Por ejemplo, si encuentro un no que dice Notomi, que me estoy refiriendo a Notomi, Notomi, ok, es mi hijo que me pertenece. Pero si encuentro que dice Pitomi, es mi hijo, sí, porque la otra persona le está diciendo Pitomi, que te pertenece a ti. Pero acá ya no vas a decir no Tommy, que es mío. Pero la otra persona ya se está refiriéndose hacia ti, que es Pitomi. Entonces es un poco difícil y complicado de poder entenderlo, pero la única manera que ustedes pueden darse cuenta
es por lo que está empezando. Pues acá vimos que el no, pues del no sigue el pi. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Xiomara, ¿tiene alguna pregunta? Elizabeth. No, está bien. Entonces, sí, aquí es un poco complicado, pero solamente necesitan identificarlo de una manera más concreta, ¿no? Por ejemplo, si es que veo un no itzare, se está refiriéndose no itzare, que es mío, todo lo que me pertenece. Entonces, si ustedes encuentran todas frases que empiezan con no, significa todo lo que me pertenece a mí. Y si encuentro unas palabras que empiezan con pi, entonces es la segunda persona. Sí, Cuando yo digo Otsiti es perro. ya, Y cuando quiero decir mi perro, lo voy a agregar solo la N, ya no la no. Porque está empezando con O. Otsiti. exacto. En este caso, sí, es cierto lo que usted dice, ¿no? O titi, usted quiere decir mi perro, va a agregar solamente el no. Pero parte de eso no solamente agregaría el no o titi, lo pondrías algo más de ello. Aquí sí cambian las cosas. Tienes que agregar algo que es un T. Entonces lo correcto es no, si, ti, te. Ese es lo correcto. Mi perro. Ya, está bien. Ajá. Entonces, hay algunos que, la verdad, como que se parece que sí encaja, pero en realidad como que eh, son cambios muy regularmente grandes, ¿no? Porque no es lo mismo de lo que quizás uno quiere interpretarlo de la forma que uno ya sabe, pero en sí tiene que muchas veces manejar eso, ¿no? Lo que es los pronombres personales que estamos viendo justo ahora, con un no, con pi. Entonces, si es que, bueno, a ver, en este caso sería tu, tu celular, en este caso sería que te pertenece, diríamos. Entonces habría un cambio, ¿no? Si yo digo tu celular al interpretarlo en el español, bueno, en el ashánica, habría un gran cambio. Ya no utilizaríamos el pi. Acá cambiaría, sería pashi. Entonces, en algunos casos va a haber muchos cambios, pero en este caso que estamos viendo que es pito, pizzare, pinampi, pitomi, pinirosori, si usted utiliza esto, básicamente lo entienden de esta manera, ¿no? Que es tu cabeza, tu ropa, tu país, tu hijo y tu tía. Entonces ahí lo identifican fácilmente, entonces, ok, es su país, ¿no? Pinampi. Entonces, si alguien por ahí te pregunta y te dice Pinampi, entonces usted automáticamente con Pi, ¿qué era lo que he aprendido con Pi? Ok, me está preguntando tu país. Preguntas, dudas. A ver si Xiomara usted me ayuda con la pronunciación. ¿Sí, sí me escucha?
¿Me escucha, verdad? Y ahora sí. Perfecto. Sí. Entonces, básicamente, imagínate que todo lo que usted se está refiriéndose aquí es cosas de Elizabeth. Ya. Lo leo, ¿verdad? Perfecto. Pito tu cabeza. Pizzare tu ropa o tu kushma. Pinampi tu país. Pitomi tu hijo. Pinirón, sorry tu tía. Kamexa, Pasonki. Entonces, todo lo que estamos refiriéndonos aquí es de la segunda persona. No estamos refiriéndonos de tú. Ahora sí, si, a ver, ¿cómo diríamos? Como que estamos aquí con tu cabeza, tu ropa, a la vez se puede decir también en cuanto al su, pero aquí ya cambiaría si utilizamos el su cabeza, su ropa, entonces es un nuevo. Entonces, Elizabeth, si yo estoy diciendo, yo digo, Elizabeth, ah, mira, ella es Shinirotori. Me estoy refiriendo A tu tía. pero la tía De ella. de De ti. ti. De Claro, en este ti. caso sería de ti, Elizabeth. No es mía. Si sería mi tía, yo diría Oh, ya. el No. no, no Ujú. Nirosori. Pero si usted va a decir esto a otra persona, por ejemplo, si usted va a decir Pitomi a una persona, está diciéndole tu hijo. Pero si la otra persona quiere decirte de igual manera como es tu hijo, también lo va a decir Pitomi. Pero si aquí va a cambiar, si va a decir como mi hijo, ahí sí hay un cambio. Diría No. Notomi, pero ya no diría Pitomi. Como esto es como una, ¿cómo decirlo? Un rompecabezas, algo así. Entonces, si usted va a decir a alguien Notomi, le estás diciéndole mi hijo, como mi hijo. Pero si a alguien usted le va a decir Pitomi, entonces le estás diciendo tu hijo. Entonces aquí hay que manejarlo esto, pero es la verdad como que es muy, muy confuso, un poco difícil de que esta gramática funcione, ¿no? Pero siempre tienen que recordar, ¿no? Muchísima práctica con el no, con el pi. Ahora veremos un poco más con el. Dice palabras que se usa específicamente en pronombre personal él. Se usa y, por ejemplo, ito. Si yo digo, a ver, ahí está, ahora sí llegamos aquí. Si digo ito, en este caso yo me estoy refiriendo a su cabeza, pero la cabeza de él. Ito, la cabeza de él. Entonces, si alguien por ahí escucha y dice Ito, se está refiriéndose a Xiomara
qué se refiere? Dice Ito. Su cabeza. Claro, su cabeza, pero sería de él. Entonces ahí no hay que confundirnos. Estamos pensando, O sea, de ellos. más que de ellos sería específicamente de él, porque si vamos a usar Allá. ellos, ya vamos a entrar en otros términos. Ya. Ajá. Ahora, si vas a decir Itzare, que es su ropa, o su kushma, ah, imaginémonos que alguien se olvidó por ahí una ropa deportiva, ¿no? Entonces, si va a decir Itzare, agarras la ropa, Itzare, está diciendo, pero en este caso, si usted le vio quién dejó la ropa, eso también es una diferencia. Y lo dejó ahí, Ah, ya ajá, entendí. Itzare, es de él es su ropa de él. Entonces esa es la diferencia. Ahora si digo Inampi, que es su país, en este caso estaríamos utilizando, um, en este caso sería por ejemplo de una persona ya que no sea de aquí, ¿no? Que no sea de Perú. Entonces usted le diría Inampi, su país es otro lugar, entonces Inampi. Pero si usted va a decir Pinampi, ¿qué estamos usando? A ver, Elizabeth, Pinampi, no le logro escuchar. Tu país. Pinampi, ahí está, tu país. Entonces, esa es la gran diferencia que nosotros estamos viendo. Y si quiero decir Nonampi, que es mi país, ahora estamos en Inampi, que es el país de él, Inampi. Ahora, Itomi, que es su hijo. Pero si yo quiero decir mi hijo, ¿cómo sería? Xiomara, Ahorita. ¿cómo sería si yo quiero decir mi hijo, que me pertenece a mí? Tommy. No Tomi, con O, no Tomi, No Tommy, no Tommy. no Tomi, Confundí. exacto. Entonces, si es ahí, no tiene que haber como estas confusiones, porque si ustedes se confunden, por ejemplo, si vas a decir, en vez de decir, bueno, tu hijo, y le dices, Itomi, entonces ahí lo confundiste a la persona. Entonces no le has dicho como tu hijo, que ibas a decir Pitomi, ¿no? Entonces usaste esta frase, Itomi. Entonces él automáticamente va a decir que no es su hijo, pero usted le está diciendo que es su hijo. Itomi, como que ya es su hijo de él. Itomi. No estás usando el tú, que es Pitomi, que también significa eso, ¿no? Que es su hijo o tu hijo. Itomi, algo que le pertenece a la persona, ¿no? Entonces acá también hay que tratar de cuál usar, ¿no? Si usar Itomi, Pitomi, en qué momento podemos utilizar estas pequeñas, pronombres personales, ¿no? Para no confundirnos. O quizás quiero decir como, ah, quiero usar esta frase, pero es como, quiero decir su hijo, no Tommy, no Tommy, entonces como que, ¿qué? ¿Está diciendo que es su hijo? Pero él quiere decir como mi hijo. Ok, sí está diciendo, pero está usando de una manera diferente, ¿no? Debes decir, y Tommy, no la frase no Tommy. Entonces, como que me quiere quitar mi hijo, que es raro. Entonces ahí eso hay que tratar
identificarlo muy bien. A ver, ayúdame con la pronunciación, Elizabeth. Ito, esa de él, sale su ropa, Lo siento, lo siento. Lo siento. Ahora sí, sí, que moví porque se apaga la lámpara. Ahora sí, nuevamente, por favor, gracias. Ito, su cabeza, Sare, su ropa, Sushma, su país y Tommy, su hijo. Amén, pasó. Ahora, si yo me estoy refiriendo a las palabras de ella, va a haber estos cambios también. Palabras que se usa específicamente en pronombre personal. Ella. Se usa o, oito, que es su cabeza. Entonces, aquí es un trabajo muy adicional de lo que ahora están aprendiendo, es poder conjugarlo de la forma correcta. Porque si ustedes van a hacer una conjugación, se puede decir errónea, en vez de decir pito, que es tu cabeza, y empiezas a decir oito, entonces aquí también hay que diferenciarlo. Todo lo que es con I, que es de él, todo lo que es con O, que es de ella. Oito, Oitzare, Onampi, Otomi. Entonces ahí no hay que confundirlo. Por ejemplo, si quieres decir como tu hijo, Pitomi, que es de él. Pero si quiero decir hijo, pero que es de ella, utilizaría el Otomi. Otomi. Entonces, si ustedes ven a alguien que está diciendo Onampi, automáticamente en la mente de ustedes llegarían a decir ella, su país, Onampi, Onampi, el país de ella. Oizare, su ropa, pero de ella. Aquí no va a llegar la confusión como si dice Oizare, su ropa, de él, ok, su ropa, Oizare, de él. No, entonces es de ella, Oizare. Y si yo quiero decir de él, su ropa, ¿cómo sería, Elizabeth? No logro escucharlo. ¿Cómo, cómo sería si yo quiero decir su ropa, pero de él? Itzare, Y Sare, Amexa. Xiomara, ¿cómo dirías su país, pero de él? Inampi. Inampi. Ahí está. Entonces ahí estamos identificando, ¿no? Si escucho que dice Inampi, Sare, Ito, entonces está refiriéndose, la mayoría están hablando de él. Pero si escucho hablar Oito, Oitzare, Onampi, se están refiriéndose cosas de ella. Hasta aquí se logra entender, comprender un poco más en cuanto que es un rompecabezas total, de verdad. Se confunde, parece que como que son... Sí, como que hay confusiones, ¿no? Entonces necesitamos identificar correctamente. Entonces todo lo que es O es de ella, todo lo que se empieza a escribir con I, que es de él, y adicional de ello estamos viendo, por ejemplo, a inicios, ¿no? Con no, que son mío, no, pi, que es tú, todo lo que es segunda persona como pito, pizzare, todo lo que es con I es de él, todo lo que es con O es de ella, y veremos la parte final que es nosotros.
Dice palabras que se usa específicamente en pronombres personales. Nosotros se usa a. También aquí se va a usar, esto es como am, que son cosas de ambos, ¿no? Por ejemplo, sería nuestro, am, cosas que son de ustedes. Ya, por ejemplo, en este pequeño ejemplo estamos viendo Aito. Dice Aito que es nuestra cabeza. Aito, Aito, nuestra cabeza. Aquí es donde que ingresa de estos juntos, ¿no? Aizare, nuestra ropa o nuestra kushma. Entonces, que es algo incluido, algo globalizado de ambos. Entonces, si alguien escucha ahí decir Aizare, entonces está refiriéndose su ropa, pero de ambos, ¿no? Ya sea como que de una familia. Esta ropa es específicamente es de esta familia. Y esta familia va a decir Aizare, nuestra ropa. Anampi, Anampi, que es nuestro país. Anampi. Atomi, que es nuestro hijo, que ambos nos pertenecen. Entonces aquí también poder tratar de identificar estas pequeñas palabras, ¿no? Para no confundirnos. Aito, Aizare, Anampi, Atomi. Entonces todos los cambios están al inicio, ¿no? No, pi, i, o y a. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Elizabeth? No, Ahí está. Entonces, lo único que queda es que ustedes puedan recordar esto, ¿no? Para que en el momento que usemos conjugaciones como para hacer una oración, no podamos confundirnos. Quizás usted, como quiere decir tu país, le quiere decir a él, en este caso sería tu país con la tú, entonces usted puede utilizar, imaginémonos por ahí, ¿no? Empieza a decir con la A, en este caso diría Anampi, pero no utilizaría Inampi, ¿no? Que es su país. Inampi, en vez de decir como su país, te está diciendo Anampi, nuestro país, porque se incluye. Entonces eso como que tratar de identificarlo correctamente, ¿no? Que a veces por pequeños cambios, entonces le va a salir como una, una respuesta diferente, ¿no? Que no se esperaba. O quizás quiere decir como tu hijo, pero en este caso este hijo es de ella, no de él. Entonces usted le está diciendo Itomi, es como que ¿qué Itomi? Pero es mi hijo. Entonces dirías Pitomi, con la pi de ella, ¿no? Entonces eso sería que puedan más que nada poner énfasis en esto, ¿no? Porque si no es algo sencillo. He tratado de hacer um, lo más breve posible para que ustedes puedan identificarlo. Y a veces va a haber cambios, pero no es mucho. Y estos cambios va a depender de lo que ustedes, cómo quieren referirse, ¿no? A algo. Eso sí,
va a empezar a cambiar como totalmente la gramática. Esa es la diferencia. Pero eso ya vamos a verlo más adelante, ¿no? Si empezamos a conjugar para que ustedes puedan ya identificar si es nosotros, si es yo, si es tú. Preguntas hasta aquí, dudas. ¿Alguna pregunta, Elizabeth? Entonces, con no, nos estamos refiriéndonos pronombre personal yo. Con pi, estamos yendo con pronombre personal tú. Con i, pronombre personal él. O, pronombre personal ella. Nosotros, ¿qué sería? Con a. ¿Alguna otra pregunta, Elizabeth? Xiomara. Todo está bien. Ok, entonces ahí tienen material para que puedan seguir practicando y para que puedan identificar, ¿no? En cuanto a la forma correcta que usted se va a referirse en cuanto al uso de los pronombres personales. Pues muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo el próximo sábado ya con presentaciones y la forma de cómo ya podemos estar conjugando ya entre los pronombres personales y los verbos, ¿no? Y algunos otros detalles que nos quedan. Muchas gracias y que tengas buenas noches. Hatahana, Pasonki. Y el material va a estar en el grupo. Ahí voy a enviarlo en unos minutos. Tengan buenas noches.